¿Cómo está? Muy bien, bienvenidos a todos, bienvenidas. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la química y he querido recopilar un poquito la información al respecto y hacerles pequeñas preguntillas a ver cómo entendemos a la química nosotros, ¿no? ¿Cuál es la idea de la química que ustedes tienen? ¿Cuál es la forma de la química que ustedes conocen o han tomado un poquito el conocimiento al respecto de ella? ¿Qué ideas tienen? ¿No? O sea, la primera intención dentro de la clase es conocer qué conocen ustedes, ¿no? Pero yo podría dar la definición de química: es la ciencia que se encarga del estudio de la composición, de la estructura, de la materia, ¿no? Y de cómo ésta interactúa en la naturaleza y de ver cuáles son los parámetros. Pero más que yo determinar, yo quisiera que ustedes, chicos, sí, como mis estudiantes, me dijesen qué entienden por química, cuáles son sus ideas de la química como tal. Bueno, en esta parte los chicos van a desarrollar mucho sus ideas, la verdad, botan muchas de las ideas. Vamos a continuar hablando un poquito de los conceptos básicos de la química. Dentro del desarrollo, sí, de mi clase, por lo general yo suelo preguntarles a los estudiantes mucho de qué ellos entienden por materia, qué entienden por organismo vivo, si solo los organismos vivos pues forman parte de la materia o no forman parte de ella. Es una ciencia que básicamente se encarga de ver los procesos vitales de los seres vivos, pero no tanto de ello porque eso lo va a hacer más la biología, sino más bien la estructura que estos tienen y cómo es la composición, cómo es la forma en la que están estructurados internamente y microscópicamente, que es lo que intenta definir la química como tal. Entonces define a la materia dentro de ese proceso como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y sí, es bien cierto que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero sí, a mis chicos, muy importante es determinar que la materia tiene masa y tiene volumen. Es decir, tiene propiedades que le permiten concebirse como materia, ¿sí? De absolutamente toda la materia tiene masa y tiene volumen. Tenemos cambios que sufre esta materia, pero antes de hablar de esos pequeños cambios que sufre la materia, yo quiero presentarles un pequeño video, ¿sí? En el cual yo quisiera que ustedes vean un poquito de cómo es la química en nuestro entorno común, ¿no? O sea, solo vamos a ver un poquito las imágenes que nos presenta y que vean que cotidianamente, sí, tenemos a la química normalmente en nuestras vidas. No es algo que no se desarrolle o que no se vea normalmente. Ustedes ven, o sea, muchas de las cosas que nos rodean comúnmente, como los cables, como los autos, tienen estructuras que están básicamente utilizadas a diario, ¿no es cierto? Pero estas estructuras tienen internamente, están formadas de aluminio, de hidrógeno, de nitrógeno, de plomo, de diferentes tipos de metales, de no metales, que estructuran a cada uno de ellos de forma interna. Y nosotros vemos en grandes estructuras que nos ayudan a realizar ciertas situaciones, a conservar ciertas cosas, como al inicio estaba justamente un envase para conservación de alimentos. Entonces, miren chicos lo importante que es
justamente conocer que en nuestra vida diaria, pues absolutamente todo ha sido creado o tiene una base de química porque necesitamos conocer de qué están hechos. Imagínense que ustedes se compran una camiseta, ¿ya? Y resulta que ustedes cogen y le ponen en la lavadora y no ha sido para lavarse en la lavadora. No leímos las instrucciones, dañan su camiseta, se queda dañada, se rompe, lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esos aspectos en donde es muy importante conocer la estructura interna que tienen ciertas situaciones, que tienen ciertos elementos que nosotros utilizamos a diario, ¿no? Entendemos los cambios que sufre la materia también son importantes que ustedes los conozcan. Y, como no, si los cambios son, tenemos cambios de la materia que pueden ser químicos o pueden ser físicos, ¿sí? Los cambios químicos, hay un cambio en la identidad química de la materia, ustedes ahí están modificando mediante reacciones químicas, en donde hay una absorción y una liberación de energía que hace que ese cambio se vuelva permanente, como por ejemplo quemar un papel. Cuando ustedes queman un papel, que es un proceso de combustión, que vamos a hablar más adelante, no pueden volver a obtener de las cenizas del papel que utilizaron al inicio. ¿Sí se puede hacer un papel o una reconstrucción? No, no se puede hacer. Es un cambio que ya se hizo permanente, que quedó en el tiempo y va a quedar como cenizas y ya no puede regresar. Básicamente aquí, ¿qué ocurren? Ocurren reacciones químicas, por lo tanto hay ciertas sustancias que se están consumiendo que solemos llamarlas reactivos y se transforman en sustancias que nosotros les denominamos productos, ¿ya? Entonces, en toda la base del estudio de un cambio químico hay que reconocer que hay una reacción química que puede absorber o puede liberar energía. Va a depender muchísimo de la materia. Lo mismo ocurre con el cambio físico. También absorbe y libera energía, pero la diferencia es que el cambio físico no cambia la identidad química de la materia. Sí, es un cambio que no es permanente. Por ejemplo, cuando ustedes cogen y salen con una paleta de helado que está en forma sólida, ¿no? Salen al sol y resulta que se empieza a derretir, se transforma en líquido. ¿Ya? No es un cambio permanente. ¿Por qué? Porque si ustedes, digamos, recolectan nuevamente ese helado que se derritió y lo volvemos a poner en el congelador, pues volvemos a tener la forma sólida, ¿no? Entonces, básicamente los cambios físicos son los cambios de estado. Y tenemos 3 estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso. Entonces, miren ahí lo importante que es reconocer la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico. Un cambio físico va a ser los cambios generales de cambios del estado de agregación, del estado líquido a sólido, que le denominamos solidificación, ¿no? En donde usted está perdiendo cantidad de calor de parte del líquido. Entonces, la parte de absorción y de liberación de energía es muy importante tomarla en cuenta cuando hay un cambio de estado. Mientras que si hablamos de los cambios químicos, hablamos de aquellos cambios en los cuales hay una reacción química, como la combustión, que yo les hablaba de la quema del papel, ahí se produce un cambio de combustión, ¿no? Una oxidación, una fotosíntesis, una fermentación, cuando nosotros obtenemos licor o alcohol a partir de un azúcar que estemos utilizando, que básicamente es una fruta, ¿no? O la putrefacción. Todos estos cambios químicos que hemos analizado básicamente nos van a ayudar a interactuar. Yo, después de darles de manera muy ejemplificada, interactuar con los alumnos, verificar que ellos estén comprendiendo el tema en sí de lo que estamos desarrollando, hacer una interacción de pregunta-respuesta todo el tiempo, ¿sí? En la cual ellos vayan viendo si es que en realidad estamos comprendiendo o no, que es lo importante, que ellos vayan tomando muy en cuenta lo que ellos ya conocen, porque este tipo de cosas ellos ya conocen. La fotosíntesis ellos conocen, han visto desde que están en la escuelita justamente estos temas, pero ahora lo están viendo ya de una forma más estructurada, más interna. Entonces, para ellos es ir dando también sus ideas, los conocimientos que ellos ya previamente han tenido desde hace mucho tiempo y desde las lecturas que se les manda con anticipación para que ellos puedan revisar este material.
Cuando nosotros hablamos de esto y cuando yo termino una clase, por lo general suelo mandar una lectura comprensiva para que ellos a través de ella realicen un mapa conceptual o hagan una espina de pescado o hagan algún organigrama que les permita realizar un resumen concreto de la lectura que ellos realizan, entendiendo un poco más acerca de la importancia de la química en nuestra naturaleza, de si en realidad es una ciencia que se ha convertido de manera interdisciplinaria o simplemente la tenemos ahí como un conocimiento dentro del área. Entonces, muchas de estas interacciones y de estos recursos yo ocupo dentro de mi aula de clase eh, como conocimiento de Free, que me ayuda muchísimo para que ellos puedan interactuar y la verdad la comprensión y la intencionalidad es que no solo me base en un tipo de estudiante, sino en diferentes tipos.